Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Vlad y esto es el terror que nos acecha. Bienvenidos. En este capítulo estaremos hablando de una criatura la cual cuenta que en las noches más oscuras, en los caminos donde reina el silencio, te puedes encontrar al Guaychivo, un ser aterrador que tiene poderes sobrenaturales y suele salir para realizar hechizos y encantamientos. Seres que se transforman en la noche, mitad humano, mitad animales, amos de la oscuridad que despiertan temor. No, no es parte de ninguna novela gráfica moderna, sino más bien de una de las leyendas mayas más aterradoras, la del Huaychivo. En uno de los montes de San Antonio Chun había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierba seca y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en la noche de luna llena, con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía en el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo, que a cabo del tiempo se convertiría en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a don Concho le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba: "Seguramente se la robó el viejo de la choza". Y si desaparecía el dinero de la limosna en la sacristía, no faltaba quien sugiriera: "Creo que vi al viejo de la choza entrando a hurtadillas en la iglesia". Y si una mañana aparecía destrozada una barda de algún vecino, "Debe haberlo hecho el viejo de la choza". Cosa rara. Nunca intentaron ir al monte a apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podrían seguir echándole la culpa de todo. Que el pozo mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrieron en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque de campanario frente a la plaza. Ambos hechos ocurrieron el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo pudiera tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: "Oye, fue el brujo de la choza". Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto a dos de sus peones hacia el monte de San Antonio Chun. Los tres hombres trajeron arrastrando al pobre viejito hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que mediara ningún tipo de justicia, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse, y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. "Pecadores hipócritas, ¿por qué me han hecho daño? ¿Qué males he hecho? Yo soy un buen hombre y no me he metido con nadie. Malditas sean todos. ¡Me vengaré!". Aterrorizada,
La gente estalló en delirantes exclamaciones. ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Santo Cristo! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal!, gritaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó subrepticiamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado, perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo. «Han despertado al espíritu del mal. Han condenado a un ser inocente y serán castigados». Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: «Cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que logremos callarla». «Pero antes de enterrarla», gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal, «debemos untarle sal bendita para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre». Al oír estas palabras, la cabeza suplicó: «¡No! ¡No me hagan eso! ¡No me echen sal! ¡No me impidan volver a mi vida de antes! Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas». Se hizo un silencio general, pues la gente se sentía de pronto conmovida. «He vivido en el monte acompañado de seres agrestes», siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercana del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. «¡Ustedes han despertado al Guay! ¡Maldito!», fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza antes de que la tierra sellaran sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza se había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches, algunos oyen bálidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de su casa. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En el camino aledaños aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra del Guaychivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderán quemadas por un misterioso fogonazo. Esta es la gran historia del Guaychivo, uno de los monstruos mexicanos más conocidos, ya que incluso al día de hoy se dice que todavía te puedes encontrar con uno de estos brujos en Yucatán. La historia antes contada salió del libro Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero, un excelente libro con mucha información de los monstruos o criaturas, además de, claro, excelentes historias. El origen del Guaychivo es maya. Guay en lenguaje maya significa espíritu. Algunos de sus apodos son Chivo Brujo,
espanto de la medianoche y en tiempos más modernos, chupacabras. Los huaychivos siempre son masculinos y habitan en el monte cercanos a los poblados. Sus misiones son castigar a los hombres por sus pecados y devorar humanos, en especial niños. Suelen escalar altos muros y aterrorizar a todos con su sombra gigantesca. Queman la boca de quien delate sus fechorías o pronuncian su nombre. Pero para todo esto existe una forma de destruirlo, la cual es como en el caso de los Tlahuelpuchi, que es quemar las partes del cuerpo que el brujo deja en su casa cuando se transforma. Y sin más que decir, déjenme recordarles que el terror no solo viene de los fantasmas o los monstruos, sino también de las personas, los animales y sobre todo de aquello que nos acecha. Muchas gracias por escucharnos. Darle like, compartir y comentar. Hasta pronto.